Hola a todos y bienvenidos a Daily Tech News. Hola. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que está dando mucho de qué hablar. Mucho. La inteligencia artificial en la medicina. Sí. ¿Es una revolución? Es un riesgo. Para esta profunda inmersión, Ajá. encontramos un estudio en fernandojuca.com. Buenísimo. 3 académicos advierten sobre los peligros de aplicar la IA de forma prematura Claro. al análisis de historiales médicos. Sé que lo interesante aquí es que estos académicos son optimistas sobre el potencial de la IA, Ajá, pero al mismo tiempo son cautelosos. entiendo. Es como darle un bisturí a un estudiante de medicina de primer año. Claro. La herramienta tiene un potencial increíble, Sí, pero en las manos equivocadas puede causar más daño que beneficio. exacto. Y con la IA en medicina estamos en un punto similar. El estudio que vamos a analizar se llama Los grandes modelos lingüísticos y la degradación del historial clínico, Ajá. y plantea una pregunta inquietante. ¿Podría Internet, y con ello los historiales médicos, llenarse de información falsa generada por IA? Esa es la gran preocupación. Mm. El estudio nos advierte sobre las alucinaciones de la IA. Alucinaciones. Sí, básicamente, incluso los modelos más avanzados Ah. pueden inventar información y Ah. presentarla como un hecho. Mm. Imagina el caos que esto podría causar en un diagnóstico médico. Es una idea aterradora. Mm. ¿Y qué dicen los investigadores? ¿Cómo se puede combatir estas alucinaciones? ¿Se puede controlar este fenómeno? McCoy, Rodman y Man Ray, los autores del estudio, Ujú. argumentan que las IA actuales, como ChatGPT, Mm. todavía no están preparadas para manejar la complejidad de los historiales médicos. Ya. La IA aún está en pañales en este campo. Claro. Y liberarla sin supervisión adecuada sería como dejar a un niño pequeño a cargo de un quirófano. Definitivamente. No. Aparte de las alucinaciones, el estudio también menciona la tendencia de la IA a la simplificación. ¿Podría esto ser un problema en medicina, donde los detalles pueden ser cruciales? Exacto. Ujú. Si bien la simplificación puede ser útil para digerir información compleja en medicina, cada detalle cuenta. Ya. Simplificar demasiado podría llevar a la omisión de información crucial para un diagnóstico preciso. Entiendo. Es como tratar de diagnosticar una enfermedad solo con la temperatura del paciente, Ajá. ignorando otros síntomas vitales. Claro, sería una visión incompleta del problema. Totalmente. Y hablando de visiones incompletas, no podemos olvidar el tema del sesgo. ¿Cierto? ¿Cómo se traduce esto en la aplicación de la IA a la medicina? ¿Podría la IA perpetuar o incluso amplificar los sesgos existentes en el sistema de salud? Esa es una preocupación muy válida. Sí. Los modelos de IA se basan en datos existentes. Ajá. Y si esos datos reflejan sesgos, la IA los aprenderá y los repetirá. E incluso podría amplificarlos. Claro. Imaginemos un sistema de IA entrenado con datos de pacientes mayoritariamente hombres. Al enfrentarse al caso de una mujer con los mismos síntomas, Sí. podría llegar a un diagnóstico erróneo, simplemente porque no está familiarizado con las particularidades de la fisiología femenina. Claro. Entonces sí, es un riesgo real. O sea, la IA no es una varita mágica que borra los problemas de raíz. No, no lo es. Si la alimentamos con datos sesgados, solo amplificaremos las desigualdades existentes. Y eso nos lleva a otro punto importante del estudio. Claro. La importancia del proceso de revisión de historiales y la redacción de notas médicas. Sí. Corremos el riesgo de perder precisión y calidad si delegamos estas tareas a la IA. Sin duda esa es una de las grandes preocupaciones. Si bien la IA puede ser una herramienta útil para procesar grandes cantidades de datos, Claro. la interpretación final y la toma de decisiones deben estar en manos de profesionales de la salud. Ya veo. El proceso de revisar el historial de un paciente, analizar los datos y formular un diagnóstico es crucial para el desarrollo de la experiencia clínica. No podemos simplemente automatizarlo sin considerar las posibles consecuencias. Es como si un piloto de avión confiara ciegamente en el piloto automático, sin Mm. supervisar los instrumentos ni estar preparado para tomar el control en caso de emergencia. Exactamente. La supervisión humana es indispensable. Claro. Y eso nos lleva a una idea intrigante propuesta por el hematólogo David Steensma, Ajá. la creación de 2 historiales médicos paralelos. 2 historiales. Sí. Suena interesante. Uno para la burocracia y otro con información concisa y útil para los médicos. ¿Cómo funcionaría eso en la práctica? Imagina un sistema en el que la IA procesa el historial completo del paciente, Ajá. extrayendo la información más relevante para la toma de decisiones clínicas. Ujú. Esto generaría un resumen conciso y específico para los médicos, Mm. como una especie de chuleta
que les permite acceder a la información clave de forma rápida. Entiendo. Al mismo tiempo, la IA crearía un historial más detallado para fines administrativos, Ajá. asegurando el cumplimiento de las regulaciones. Es como tener dos versiones de un mismo libro, Sí. una versión completa y detallada para los expertos Ajá. y una versión resumida para el público general. Exactamente. Mm. La idea es que la IA nos ayude a filtrar la información, a separar el grano de la paja Claro. y presentarla de la forma más útil para cada usuario. Pero eso también plantea algunas preguntas. Claro. Por ejemplo, ¿cómo se garantizaría la precisión y la consistencia entre estos dos sistemas paralelos? ¿Y qué pasa con la privacidad del paciente? ¿Cómo se protegerían los datos médicos sensibles en un sistema que utiliza IA? Esas son preguntas cruciales que el estudio también aborda. Ujú. La precisión se puede lograr mediante la validación constante del sistema por parte de expertos humanos. Ya veo. La consistencia se puede mantener con protocolos claros y algoritmos bien diseñados. Y la privacidad del paciente se puede proteger con técnicas de anonimización y cifrado de datos. ¿Ah? Además de una regulación estricta sobre el acceso y uso de la información médica. O sea, se necesita un enfoque multidisciplinario que involucre a expertos en medicina, tecnología, ética y derecho Exacto. para asegurar que la IA se implemente de forma responsable en el ámbito de la salud. Totalmente de acuerdo. Y no olvidemos la importancia de la transparencia. Por supuesto. Los pacientes deben estar informados sobre cómo se utiliza la IA en su atención médica Sí. y deben tener la posibilidad de optar por no participar si así lo desean. Claro que sí. La transparencia y el control por parte del paciente son fundamentales. Sin duda. Y volviendo al estudio, hay otro punto que me llamó la atención. La necesidad de repensar la organización de la información médica antes de integrar la IA. Es un punto clave. ¿Podrías desarrollar un poco más esta idea? El estudio argumenta que no tiene sentido automatizar un sistema defectuoso Claro. si los historiales médicos ya son confusos, desorganizados e ineficientes. Ajá. Aplicar la IA solo empeorará las cosas. Ya. Es como intentar conducir un coche con las ruedas desalineadas. Por mucho que aceleres, no llegarás muy lejos. Entonces, ¿qué se propone para mejorar la organización de la información médica? ¿Hay alguna solución concreta en el horizonte? El estudio no ofrece soluciones mágicas, Ya, pero sí plantea la necesidad de un cambio de paradigma. un cambio de paradigma. Sí. ¿Y qué implica este cambio de paradigma? Implica pensar en la información médica como un ecosistema interconectado Ajá. donde los datos fluyen de forma segura y eficiente entre pacientes, médicos, hospitales e investigadores. Implica utilizar estándares de interoperabilidad que permitan a los diferentes sistemas comunicarse entre sí. Ya veo. Implica diseñar interfaces intuitivas que faciliten el acceso y la comprensión de la información. Es una visión ambiciosa, ¿Lo es? pero necesaria si queremos aprovechar al máximo el potencial de la IA en medicina. Totalmente de acuerdo. Y hablando de potencial, ¿qué nos dice el estudio sobre las aplicaciones concretas de la IA en la atención médica? Bueno. ¿Qué áreas podrían beneficiarse más de la integración de la IA? El estudio se centra en los riesgos, pero también reconoce el enorme potencial de la IA en medicina. Señala áreas como el diagnóstico por imagen, Ajá. el análisis de datos genómicos, la personalización de tratamientos, Ya. el desarrollo de nuevos fármacos y la gestión de la salud pública como campos donde la IA podría revolucionar la atención médica. O sea, la IA podría ayudarnos a diagnosticar enfermedades con mayor precisión, a desarrollar tratamientos más efectivos y a prevenir brotes epidémicos. Exacto. Suena como una herramienta poderosa para mejorar la salud y el bienestar de la humanidad. Sin duda. Pero para llegar a ese futuro prometedor, Ajá. necesitamos abordar los riesgos y desafíos que hemos discutido. Cierto. Necesitamos más investigación, un debate ético riguroso y una regulación inteligente para asegurar que la IA se utilice de forma responsable en la medicina. Totalmente de acuerdo. La IA en medicina es un camino lleno de promesas, pero también de obstáculos. Sí. Y como hemos visto en esta inmersión profunda, La clave está en avanzar con cautela, sin perder de vista la seguridad del paciente y la calidad de la atención médica. Exacto, no se trata de frenar el progreso, sino de guiarlo por el camino correcto. Yep. Un camino que nos lleve a un futuro
donde la IA y la medicina trabajan juntas para el beneficio de todos. Un camino donde no se repita la historia de la tecnología, donde a veces nos dejamos llevar por la emoción de lo nuevo, sin considerar las consecuencias a largo plazo. En este caso, las consecuencias podrían ser muy serias, Sí. afectando la salud y el bienestar de las personas. Totalmente. McCoy advertía sobre la degradación del historial clínico. ¿Cómo podemos evitar que la información médica se contamine con información errónea generada por la IA? Esa es la preocupación clave si la IA comienza a generar información falsa y esa información se integra en los historiales médicos, podremos estar ante un problema grave. Imagínate un médico que toma decisiones basadas en información incorrecta generada por la IA. Las consecuencias podrían ser desastrosas. Sería como construir un edificio sobre cimientos inestables. Exacto. Tarde o temprano, toda la estructura colapsaría. Totalmente de acuerdo, por eso es fundamental que se implementen mecanismos de control y verificación para garantizar la calidad de la información generada por la IA. ¿Y qué tipo de mecanismos se podrían implementar? ¿Hay alguna solución a la vista? Una solución que se está explorando es la creación de sistemas de trazabilidad de la información. Esto permitiría a los médicos saber de dónde proviene cada dato en el historial del paciente, si fue generado por un humano o por una IA y qué nivel de confianza se le puede otorgar. Es como tener un mapa que muestra el origen y la ruta de cada ingrediente en una receta. Sí, Nos permite saber de dónde viene cada elemento y si es confiable o no. exacto. La transparencia y la trazabilidad son fundamentales para generar confianza en la IA aplicada a la medicina. Y por último, no podemos olvidar la importancia de la educación. Claro. Tanto los profesionales de la salud como el público en general necesitan comprender el potencial y los riesgos de la IA en la medicina. Absolutamente necesitamos una sociedad informada que pueda participar en el debate sobre la IA en medicina y tomar decisiones responsables sobre su uso. Es decir, no se trata de demonizar la IA ni de verla como una panacea. No, Se trata de entenderla, de conocer sus posibilidades y sus limitaciones y de utilizarla de forma inteligente y ética. totalmente de acuerdo. La IA en medicina es una herramienta poderosa que puede mejorar nuestras vidas, pero solo si lo usamos con sabiduría y responsabilidad. Bueno, creo que hemos cubierto bastante terreno en esta inmersión profunda en la IA. En la medicina hemos explorado tanto las promesas como los peligros y hemos visto la importancia de un enfoque equilibrado que combine la innovación con la cautela. Ha sido una conversación fascinante y lo más importante es que hemos planteado las preguntas clave que debemos responder como sociedad para asegurar que la IA en medicina se convierta en una fuerza para el bien. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Los invitamos a seguir explorando este tema en fernandojoca.com, donde encontrarán más información sobre tecnología y su impacto en nuestras vidas. Hasta la próxima en Daily Tech News.